Buenos días, buenas tardes. Saludamos acá a toda la cátedra de Psicología Educacional. Mi nombre es Lucas Alituro, mi compañera Laila Correa. Nosotros vamos a presentar el caso que nos tocó trabajar, que es el del fracaso escolar eh, hacia una reconstrucción situacional, teniendo en cuenta los conceptos de riesgo educativo, diversidad, falacia de abstracción de la situación y formas de trabajar la complejidad. Nosotros pensamos al fracaso escolar desde una institución educativa, en donde en búsqueda de una reconstrucción situacional se tienen en cuenta los conceptos de riesgo educativo y diversidad, y a partir de eso, la falacia de abstracción de la situación puede ser una forma de trabajar la complejidad que vamos a presentar a continuación. Bueno, la institución educativa está atravesada por un mandato homogeneizador. Esta también plantea un régimen de tiempo de trabajo específico, una simultaneidad, presencialidad, unos contenidos específicos que deben ser transmitidos y aprendidos. Bajo este mandato, chocan algunas singularidades y se caracteriza por anular todo tipo de diversidad, es decir, personas que no se ajusten a la norma serán consideradas como anormales y se las intentará arreglar. Esta institución busca homogeneizar a poblaciones que son enteramente heterogéneas. Esto nos permite pensar qué papel toma la escuela ante las diversidades o cómo debería actuar la escuela cuando se presentan dichas diversidades. Entonces, en primer lugar, interrogarse ante cada diferencia que aparezca. Eso es fundamental, no naturalizarlas, no minimizarlas y posicionarse desde un lugar reflexivo, fomentando el respeto, la igualdad, porque reconocer esos valores también habla de reconocer la diversidad. Entonces, a partir de esto, la escuela debe tomar decisiones políticas y pedagógicas que permitan eh, contemplar y decidir cuáles son los contenidos que deben ser transmitidos. También es necesario pensar estrategias para que cada persona pueda aprender dichos contenidos mínimos. Bueno, como mencionó mi compañero, hay una serie de contenidos mínimos que deben ser aprendidos. Cuando esto no ocurre, podemos pensar en la categoría fracaso escolar. Esta tradicionalmente ha sido abordada desde un modelo médico patologizador, el cual se centra exclusivamente en los sujetos, confiriéndole a ellos toda la responsabilidad. También se ha recurrido a la psicología individualista con el fin de que les dé parámetros normalizadores que le permitan clasificar a las personas que aprenden y a las que no. Desde este modelo no se tiene en cuenta la relación que se da entre los sujetos y la institución escolar. Y tampoco se tiene en cuenta el contexto situacional de cada persona, que como sabemos puede influir de manera muy significativa en los aprendizajes de las personas. En función de esto es que el autor Vaquero introduce a modo de crítica el concepto de falacia de abstracción situacional. Este concepto no consiste en desconocer las particularidades de los sujetos, tanto en su situación familiar o personal, sino en abstraer las particularidades de cada sujeto en la situación educativa. Por ejemplo, si un sujeto fracasa en sus aprendizajes en un contexto natural, es porque algo se alteró en su lugar de aprendiz, ya sea por su capacidad de aprender o el lugar en que fue escolarizado. Entonces, esto lo que nos permite ver en general es cómo el sujeto aporta un problema a un título individual, lo que genera que los fracasos masivos terminen siendo fracasos individuales que permitan ver dificultades de aprendizaje, déficits, retrasos madurativos, etcétera. Esto es una crítica que nosotros hacemos, ya que se pone mucho el foco en el sujeto, eh, o sea, se cuestiona muchísimo al sujeto, ya sea por su capacidad de aprender o el lugar en que fue escolarizado, pero no se piensa nunca en las demandas de la escuela, en las responsabilidades que tiene la escuela como institución para abordar el fracaso desde otra manera, sin responsabilizar solamente al sujeto. Siguiendo esta línea de crítica nuestra, encontramos también que para hablar de fracaso escolar se puede pensar en desgranamiento, repitencia,
bajo rendimiento, dificultades de aprendizaje y sobriedad. Estas características no ayudan a conceptualizar el fracaso escolar y es por eso que se pone el foco en conocimientos psicoeducativos. Esto va a permitir una relación que se da entre sujetos y condiciones en las que tiene lugar esa escolarización, lo que vemos como algo negativo, porque en la actualidad con la psiquiatría y la psicología son las disciplinas que se requieren para explicar las dificultades de aprendizaje en niños y adolescentes que no se ajustan a las expectativas escolares, demostrando así otra vez o dejando al descubierto para nosotros que la escuela se tiene que hacer cargo de los fracasos de los alumnos y pensar en qué está fallando como institución o los docentes desde su lugar para que los alumnos fracasen eh, y que se aborde todo desde otra perspectiva. Bueno, otra de las categorías que a nosotros nos tocó es el riesgo educativo. Bajo esta categoría se engloban una serie de situaciones que son diversas y que es preciso diferenciarlas. Por ejemplo, la sobriedad, los embarazos adolescentes, niños en situación de calle y muchas otras más. Pero consideramos que estas en sí mismas no constituyen un riesgo para la educación, sino que en realidad esto lo que deja al descubierto son las dificultades que tiene la institución escolar con estas personas, con estas situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, que una adolescente quede embarazada a temprana edad, digamos, no quiere decir que tenga menos condiciones de aprendizaje o que se le dificulte. El problema se da en lo que impone la escuela como régimen de tiempo que tiene que permanecer, entre otras cosas. Consideramos que si la escuela, la institución lograra cambiar estas perspectivas y se hiciera responsable, estos riesgos dejarían de constituirlos como tal. En función de esto, el riesgo educativo, el fracaso escolar, la diversidad, deben ser abordados desde la complejidad, es decir, que ya no es, no, o sea, no consideramos oportuno que se siga simplificando la situación responsabilizando solamente al individuo. Hay que tener en cuenta un abordaje situacional, reconocer y visibilizar que la escuela impone muchas demandas a los sujetos, modos de actuar, de ser, de comportarse, tiempos, los límites que, como mencioné, esta institución tiene, y también es preciso hacer una revisión crítica sobre el proyecto escolar, revisar qué prácticas hay que redescribirlas y cuáles es preciso eliminarlas porque ya no estarían siendo funcionales actualmente. Bueno, y ahí pasamos a presentar la bibliografía que utilizamos y bueno, desde ya nos despedimos y bueno, muchísimas gracias.